Muy buenas noches. En este momento voy a exponer la práctica número 3, la aplicación de los sistemas de instrumentación, en donde se implementará un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una tapa amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, que garantiza un voltaje de 5 voltios a 24 grados centígrados. Para la realización del circuito fue necesario implementar un amplificador de instrumentación formado por 3 amplificadores operacionales, teniendo en cuenta que el software Proteus no me permitió efectuar la simulación del circuito con el AD620 debido a la carga de la CPU. Para facilitar los cálculos se implementaron en el amplificador resistencias de 10K. Efectuamos el cálculo de la ganancia. Sabemos que a 24 grados centígrados tenemos un voltaje de 0.24 y que necesitamos una ganancia, un voltaje de 5 voltios con esta temperatura de 24 grados. Efectuamos las operaciones y nos da que necesitamos una ganancia de 20.83. Posteriormente efectuamos el cálculo de la resistencia de ganancia, la cual nos da 1008 ohmios. Para efectos de precisión en la simulación se implementó una resistencia de 1015 ohmios. Todo esto teniendo en cuenta pues las tolerancias y demás. Bueno, vamos a mirar los circuitos. Bueno, este es el circuito amplificador, donde tenemos los 0.24 voltios y la salida de 5 voltios. Pasamos ahora al Proteus, donde tenemos nuestro circuito amplificador y tenemos la visualización a través del ADC084, el cual fue configurado de acuerdo pues a las especificaciones básicas del datasheet y también de acuerdo pues a la tutoría dada durante la práctica con la tutora. Efectuamos la simulación y efectivamente tenemos que para 5 voltios, para 24 grados centígrados tenemos todos los LEDs iluminados. Empezamos a hacer variación de la temperatura. Inmediatamente vemos cómo empiezan a variar los LED, la iluminación de los LED indicándonos pues la variación de la temperatura. Vamos a bajar un poco más ágilmente hasta 0. Y en 0 tenemos que el bit menos significativo nos queda encendido. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo al cálculo del voltaje de referencia, el sistema o el circuito nos va a dar señal cada 0.19 voltios. ¿Ya? Como podemos ver aquí, perdón, 0.019 voltios. Como podemos ver aquí tenemos 0.02 voltios de salida en 0 grados. Por esto el circuito nos bota o nos enciende el LED menos significativo porque está recibiendo la mínima señal permitida. El voltaje de referencia fue calculado por el voltaje de entrada dividido en 2. Tenemos un voltaje de referencia de 2.5 y un voltaje de entrada de 5 voltios. Si lo colocamos en -1, tenemos todos los LEDs apagados, teniendo en cuenta de que el voltaje pasó a ser en este momento negativo. Ahora pasamos al circuito de el LM del LM3914, el cual implementó la misma amplificación. La única diferencia es el circuito integrado que utilizamos en este momento, que es el LM3914, el cual igualmente fue configurado de acuerdo a las especificaciones del datasheet y pues lo que se nos fue informado durante la práctica con la tutora. Ejecutamos la simulación, pues nos podemos dar cuenta de que en 0 voltios a 0 grados no tenemos ningún tipo de indicación en el circuito. A medida que empezamos a aumentar el voltaje, la temperatura, el circuito nos va a empezar a iluminar los LEDs. Ahí podemos ver que a 3 grados, 4 grados, va aumentando poco a poco la iluminación de los LEDs y cuando lleguemos a los 24 vamos a ver todos los LEDs encendidos. Vamos a avanzar un poco más rápido.
Bueno, aquí tengo un problema con referencia a la carga de la CPU. Tal vez le estaba haciendo muy rápido. Esperemos a que baje la carga para poder continuar con la simulación. No, voy a pausarla. Teniendo en cuenta la carga de la CPU, vamos a ponerlo en 24. Vamos a simular y ahí efectivamente tenemos nuestros LEDs encendidos. Y si los empezamos a bajar, ahí se empiezan a apagar uno por uno. Muchas gracias.